no se trata de abandonar o entregar nada, porque en realidad, si uno es agudo y ve con claridad, no hay nada de lo cual uno pueda decir, esto es mío. ¿Cómo puedo yo entregar la visión? ¿Cómo puedo entregar el oído? ¿Cómo puedo entregar el olfato? ¿Cómo puedo entregarme a mí mismo? ¿Qué tendría que entregar yo si me entrego a mí mismo? A ver, si uno se pone a ver, ¿qué es mí mismo? Se dice en las doctrinas o enseñanzas que cuando uno se entrega, el resultado automático es que uno se conoce. Bien, pero si se nos dice, o si uno se dice a sí mismo, ¿qué es mí mismo? ¿Qué es mí mismo y a quién entregarlo? Porque cuando se habla de si se entrega, se da por entendido que hay un receptor de esa entrega. Primero, ¿qué es mí mismo? ¿Qué entiendo yo por mí mismo? Si a mí me dicen entrégate, ¿qué entiendo? ¿Qué es mí mismo? ¿En qué consiste? ¿Qué es ese mí mismo que es mío? ¿Qué es ese mí mismo que es mi propiedad? Vamos a ver. ¿Es el cuerpo mi propiedad? ¿Es el cuerpo ese mí mismo? ¿En qué es mío el cuerpo? ¿Cómo ejerzo la propiedad de él? Si uno es minucioso y observador, se dará cuenta de que por una acción consciente y voluntaria, lo que llamamos cuerpo hace 1.000.000 de actos inconscientes e involuntarios. Por ejemplo, al tiempo que hablo, levanto el dedo y me toco el rostro, pero en la mayoría del tiempo yo no me doy cuenta. Y solo si lo sorprendo digo, este dedo se está moviendo y está tocando la cara. Pero lleva haciéndolo un rato y yo no lo sabía. Así es que parece ser que el cuerpo es autónomo. No es mío, ni mí mismo. Entonces, ¿qué es mí mismo? La mente, el pensamiento. Por un solo pensamiento consciente que tengamos al día, hay, y al igual que en el ejemplo del cuerpo, una indefinidad de pensamientos completamente involuntarios, entre los cuales están los pensamientos desagradables, los pensamientos de odio, los pensamientos de deseo, los pensamientos de todo. Absolutamente todos son independientes de la voluntad expresa de uno. Surge el pensamiento de un deseo e inmediatamente uno dice, ¡ay, ese deseo! Siente ese deseo subir. Pero eso está ahí antes de que uno lo piense. Entonces, al observarlo, al notarlo, dice, es mi deseo. Pero ¿en qué es mío? ¿En qué es la mente mí mismo? Entonces, ¿qué es ese mí mismo que yo pueda entregar?
el conocimiento de que yo soy. El conocimiento de que yo soy no estaba. Si yo siento yo soy, es una concepción, es un concepto. Algo se siente, pero no se exclama yo. Cuando se exclama yo, eso ha devenido un concepto, es un pensamiento más. Entonces, ¿qué es ese mí mismo que pueda yo entregar? Si uno es agudo y claro, se da cuenta de que no hay nada, ninguna propiedad de uno. Vamos a ver entonces el propietario, ese mí mismo que sería el propietario, que acaba de descubrir que no tiene propiedad ninguna que entregar, que acaba de descubrir que no sabe qué es ese mí mismo ni qué nombra, porque normalmente cuando uno lo oye, lo primero que piensa es entregarse a uno mismo. Bueno, entregarse a uno mismo es, bien, yo puedo obedecer, tener fe en alguien y obedecer. Pues en lo que se basan las religiones, o en lo que se basan los partidos, en lo que se basa lo que quiera que sea. No es necesario tener una fe religiosa, sino tener una simple fe. Es decir, pues, la fe en mi concepto, esa persona me ayuda, esa institución me ayuda, y eso es mi fe. Mi fe puede estar puesta en el dinero. Sin dinero no soy nadie. Esa es mi fe, es mi concepto. Mi fe puede estar puesta en el amor de mi vida. Si yo sin esa persona no soy nadie, no existo. Esa es mi fe, mi concepto. Entonces se puede tener ese concepto, esa fe de que yo soy el cuerpo. Pero ¿es verdadero eso? ¿Es mío? O mejor dicho, que el cuerpo es mío. ¿Es verdadero? ¿En qué es mío? Luego, si me piden que me entregue, dice, bueno, tal vez sea el cuerpo. Yo entrego el cuerpo. Pero bueno, yo el cuerpo, es decir, si a mí me mandan, dicen, no digiera usted. No respire. Que no lata su corazón. Detenga el pálpito. ¿Puedo yo hacerlo? ¿Es el cuerpo mío? ¿Es una propiedad? ¿Es mío? Bueno, entonces puede que se refiera a mi pensamiento. Entonces si me dicen, tiene usted que pensar exclusivamente en esto, no piense en nada más. ¿Tengo yo ese poder? ¿Tengo yo el poder de detener el pensamiento? ¿Tengo yo el poder de mandarle pararse o de pensar en lo que no piensa? Entonces, ¿qué es ese mí mismo que yo pueda entregar para que yo sea un verdadero devoto? Entréguese a usted mismo. ¿Qué es mí mismo? ¿Qué debo entregar? Cada quien consigo mismo se sienta y mira dentro y dice, ¿qué es mí mismo? ¿En qué consiste mi fe? ¿En qué me tengo yo a mí mismo? ¿En qué tengo yo a mí mismo que yo soy? Entonces uno comprende, más pronto que tarde, que todos los tipos de mandatos y prohibiciones, de todas las supuestas sabidurías, se refieren exclusivamente a lo que se llama el cuerpo y ahondan en el falso argumento de que yo soy su poseedor. Estaba meditando esta mañana, bueno, yo llamo meditar a que hay repentinamente alguna frase descubre su valor, o por lo menos un valor que puede tener otros muchos. Venía meditando en lo que llaman en el Islam los 5 pilares. En el Islam los 5 pilares son la Shahada, que es la declaración de el testimonio, llaman. El testimonio
Dice, luego la plegaria, luego el ayuno, luego la limosna y luego el peregrinaje. Entonces yo me decía a mí mismo, la sáhana es dar testimonio, para lo cual, antes de todo, uno tiene que estar ahí. Es decir, dar testimonio, uno tiene que estar ahí. Significa, y el dar testimonio consiste en decir, no hay más ser que el ser. En una frase que se dice, la ilaha illallah. No hay más ser que el ser. No hay más Dios que el Dios. No hay más existencia que la existencia. Y yo me decía a mí mismo, bueno, si yo comprendo esto, no hay más ser que el ser. Todos los demás pilares sobran. Todas las demás escrituras sobran. Y si no lo comprendo, sobran también, porque por más que yo haga, yo no puedo aportar comprensión si la comprensión no se manifiesta ella sola. Es decir, si yo entiendo, no hay más ser que el ser. Y es verdadero. No hay más Dios que Dios. Es lo mismo que decir, o eres eso, o no eres absolutamente nada, porque no se puede ser uno al lado de eso. Eso es uno y excluye cualquier otro. No hay nadie que pueda dar testimonio de eso, excepto ellos mismos al conocerse. O sea que al decir no hay más ser que el ser, uno no puede decirlo desde el exterior, no puede decirlo como un concepto, no puede decirlo como una palabra vana, es decir, no puede decirlo como una entidad separada. Es decir, es como pretender que la mano se agarre a sí misma. Una mano no puede agarrarse a sí misma. Puede agarrar otra cosa, pero a sí misma no. El ojo no puede verse a sí mismo, puede ver otra cosa, pero a sí mismo no. El oído puede escuchar otra cosa, pero no puede escucharse a sí mismo. Entonces, ¿quién puede decir no hay más ser que el ser? Si no es el ser. Y esto, lejos de ser conceptual, es muy claro. Porque si uno acepta eso, ¿a quién adorar con la plegaria? ¿Quién va a adorar? ¿Quién es ese que va a adorar a quién? Y todos los demás pilares o sostenes de esa fe se caen por sí solos, si no tiene ningún sentido, si uno comprende realmente qué significa la primera declaración de todas. Y para eso se le pide a uno que dé testimonio, se le ordena a uno que sea eso, porque otro que eso no puede dar ese testimonio. ¿Comprendéis? Es que uno no puede decir no hay más ser que el ser, si uno mismo no es eso que está declarando sobre su propia realidad. Entonces yo venía meditando sobre esto y digo, pues claro, si es que es verdad, si uno comprende este testimonio, que es absolutamente necesario que uno esté ahí para darle, y por eso uno es antes de testificar. Dice, no puede dar testimonio de un Dios que le necesita a uno para ser testificado, porque entonces ese Dios es un Dios absolutamente impotente. ¿Qué Dios es ese que necesita de mí para que yo le certifique? ¿Qué Dios es ese que necesita de mi fe para ser Él el que Él es? No tiene sentido, es una insensatez completa. A no ser que uno entienda. Y si uno entiende, todos los demás supuestos pilares que están siempre dirigidos a otro, se caen, no tienen apoyo. Y volvemos al ejemplo de la mano. Una mano agarra todo, pero no puede agarrarse a sí misma. ¿Cuál es el significado? El significado es
que cuando uno dice autoconocimiento, cuando uno dice autovisión, cuando uno dice autocomprensión, normalmente nosotros esperamos ver objetos, y los objetos son todos conceptos. Todo el conocimiento objetivo, todo el conocimiento que espera ver objetos u objetivo, es integralmente falso y sale de nuestra propia fe, que quiere ver cosas diferentes de uno mismo como más grandes o superiores, estados superiores del ser, Dios, lo que quiera que sea. Todo eso cae inmediatamente en la esfera conceptual y uno hace una idea de ello. Incluso la exclamación yo soy, eso que uno tiene tan arraigado, es decir, eso que penetra totalmente la conciencia y la mente, es un concepto. Es un concepto. ¿Por qué? Simplemente en el sueño profundo no está. No hay ningún yo soy. Si hay un yo soy que no es conceptual, desde luego no es el yo soy que uno puede exclamar. Si hay un yo soy que no es conceptual, que es verdadero, no es el yo soy que uno dice, que uno habla, que uno exclama, porque ese es un concepto, está en la mente, uno lo está leyendo. Como lee todos los pensamientos, como lee todos los conocimientos que le llegan a través de libros, como lee todos los deseos, como lee todo. Todo como externo, todo como objetivo, como una cosa hecha, un objeto. Y un concepto significa que hay una matriz de concepción. La matriz de concepción es lo que podemos llamar mente o ilusión o falsedad total. A ella no le importa prestar a las palabras forma de tal manera que veamos inmediatamente eso que imaginamos y eso que nombramos. Pero no deja de ser conceptual, ¿qué quiere decir? Ilusorio. Así es que cuando dicen los sabios todo es ilusión, todo es falso, nosotros debemos de entender que efectivamente si hacemos el trabajo de indagación, vemos de inmediato que es así, que es la creación de la mente. Ya no voy a decir de mi mente porque no soy su propietario. La creación de los deseos, no voy a decir de mis deseos porque no soy su propietario. La creación de las luces de esta claridad mental, pero no voy a decir que son mis luces porque no soy su propietario. Como hemos dicho al comienzo, yo no puedo hacer entrega de un mí mismo que no existe. No puedo hacer entrega de un cuerpo que no es mío, no puedo hacer entrega de unos deseos que no son míos, no puedo hacer entrega de absolutamente nada, porque absolutamente nada es mío y es todo ilusorio, exactamente como un sueño, el sueño de noche, del que tantas veces se ha hablado. Cuando hay despertar, el soñado, es decir, el que está experimentando el sueño y lo que está viendo o experimentando, cuando hay despertar, ninguno de ellos sobrevive. ¿Qué quiere decir sobrevive? Que pasa al estado de despertado. El que pasa al estado de despertado o despierto es el que está en la cama, que no sabe, no tiene absolutamente ninguna idea de que un sueño esté teniendo lugar. El sueño es, por así decir, tiene una suerte de independencia de uno. Cuando uno despierta y dice, he visto un sueño. Pero misteriosamente no tenía ninguna opción de intervenir en él, ni de entrar en él para decir nada de esto está ocurriendo, ni de entrar en él para decir que esto continúe porque me gusta mucho. Misteriosamente no tenía ninguna opción.
no tenía la menor posibilidad de actuar. Pues igual es la vigilia. Misteriosamente en la vigilia nosotros no tenemos ninguna opción de actuar, ni el bien, ni el mal, ni lo regular. Tanto el que se supone que está vivo, como la experiencia de estar vivo, son un sueño. El despertado de este sueño, una vez que el despertar acontece, ni el que se supone que está vivo, ni su experiencia de vivir, sobreviven a ese acontecimiento. Exactamente como en el sueño. Y en el sueño uno no tiene la menor pesadumbre al despertar. En todo caso tiene mucha alegría si es una pesadilla, pero dura muy poco. ¿Por qué? Nadie ha muerto. No ha ocurrido absolutamente nada. Todo esto es para que uno lo medite y lo machaque, y lo machaque, y lo machaque. Y de ello brota, sin duda alguna, un gran gozo y una gran claridad. La claridad meridiana de que absolutamente nada de esto estaba. ¿Qué significa? Que ahora está, no, es una manera de hablar, ahora está a su modo, como acabamos de ver, como está el sueño cuando uno le sueña, está a su modo, pero realmente no está, porque al despertar, ni el soñado, el que parecía actuar en el sueño, ni lo que soñaba, lo que parecía acontecer, despiertan. El que despierta es ese, que misteriosamente está en su cama, en un estado de dormición, y que no tiene posibilidad ninguna de ponerse en contacto con ese mundo soñado, en el cual aparentemente él mismo está, pero solo una apariencia, una proyección de sí mismo. El sí mismo real está tranquilamente yacente en su lecho. ¿Y a quién entregar? Como hemos empezado, ¿a quién entregar mí mismo? No puedo sino entregar un mí mismo falso, porque mí mismo es una imposibilidad entregarlo. Lo que puedo entregar es lo que no soy, pero lo que soy no puedo hacer entrega de ello. ¿Qué es lo que no soy? Eso que no es mío, eso que me ha producido tantísimo orgullo pensar que tenía hasta ahora, eso que no es mío. Por supuesto, ese yo soy conceptual, que necesita de todos los apoyos para sobrevivir. Los apoyos son las carreras, las familias, esa intrincada madeja de soportes sin los cuales ese yo soy no se reconoce. Ese yo soy es conceptual, es un pensamiento, y se sostiene de pensamiento, del pensamiento familia, del pensamiento dinero, del pensamiento sexo, del pensamiento esto, del pensamiento lo otro. Ese es inexistente. Y entregarlo, si uno lo entrega, lo que entrega es un poco de humo, nada. Entregarlo significa comprender que realmente es un concepto, es que no tiene otra realidad. Lo mismo que entregar significa comprender que no hay absolutamente nada mío. Comprenderlo es entregarlo, porque hasta entonces yo creía ser el propietario, pero cuando comprendo que no tengo nada, uno ha hecho entrega.
Esa es la verdadera entrega, y no entregar esto. Bueno, yo es que voy a entregar, pero a cambio me tienen que dar. Hombre, cuando uno no tiene absolutamente nada, no puede esperar nada a cambio. Sería de locos. No tiene con qué pagar. No hay nada más descansado. Entonces, como decíamos cuando hablaba del testimonio en el Islam, la Shahada, todas las doctrinas tradicionales tienen unos códigos de haz y no hagas. Todos sin excepción se dirigen al cuerpo. Mejor dicho, al cuerpo no, porque el cuerpo no tiene entidad. Al concepto, el cuerpo es mío. A ese concepto se dirigen todas. Y entonces están pidiendo a la mano que se agarre a sí misma. Entonces, ¿qué hacer? Simplemente uno tiene que comprender con toda claridad. Cuando dice, haz, no hagas, que se dirigen al concepto, yo soy el cuerpo. Si ese concepto es comprendido, y en el momento en que se comprende se disuelve, uno está absolutamente exento de esos mandatos, pero lo realmente serio es que si ese concepto no está disuelto, uno está autoengañado y si hace o deja de hacer bajo los mandatos de una supuesta ley religiosa o de un supuesto gurú o de quien quiera que sea externo, uno está autoengañado y lo que quiere es algo a cambio. ¿Qué quiere a cambio? Para que uno obtenga o saque algo, uno tiene que ser pequeño en un mundo más grande, sea un mundo terrenal o sea un mundo espiritual, pero uno tiene que ser una entidad pequeña, porque si no, si uno es todo, la totalidad, no puede sacar nada. Por eso decía, ¿cómo se va a agarrar la mano a sí misma? Si uno es la totalidad, ¿qué va a sacar uno haciendo o dejando de hacer? Esa es la cuestión, que cuando uno acepta el concepto yo soy el cuerpo, se convierte en una criatura infinitesimal, tan mísera y pequeña, que está siempre royendo, que está siempre arañando la puerta, esperando un gran favor, ya sea de Dios, que es totalmente conceptual, solo existe en su mente, ya sea del mundo, en términos de felicidad, ya sea de lo que quiera que sea. Porque lo que está claro es que lo que es completo, total y entero, eso no espera ser ni totalizado, ni completado, ni enterificado. Eso es como la mano. No se puede agarrar a sí misma. Hay que tener esa claridad. Y al decir hay que tener esa claridad, me refiero a esa valentía. A esa valentía. Indagar sin angustia, sin prisas, pero sin pausa. El propio engaño en el que uno se mete al aceptar primero cosas tan evidentes como que no hay absolutamente nada mío. Ni deseo lo que quiero, ni he deseado jamás lo que quiero. Si no, fijaros en esas leyes últimamente que se han aprobado, las leyes de las parejas del mismo sexo. Las gentes no desean lo que quieren, desean lo que desean, y nadie elige absolutamente nada. Ni son mejores ni peores, porque no son de ellos los deseos, ni de los que se supone que están en el camino verdadero, ni de los que se supone que están en el camino equivocado, de nadie. Pero bueno, por eso es solo por poner un ejemplo.
Y dice, no, no, yo es que a mí me gustan más las naranjas. Que es mentira. Eso no es mío, eso se encuentra tal cual. Estaba también pensando, meditando, digo, entre la indefinidad incalculable de movimientos posibles de este cuerpo a lo largo de un día, ¿por qué en un momento dado se mueve de un modo y al siguiente de otro, evitando una innumerabilidad de otros posibles movimientos? Por ejemplo, si uno va andando y da un paso, mueve el pie de una cierta manera, y al moverlo de una cierta manera evita moverlo de una indefinidad de otras. Pero no hay uno no lo evita de manera consciente, sino que dentro de una posibilidad, como digo, incalculable de movimientos, solo hay uno, que es el que se hace. Ese no es un movimiento expresamente querido por mí. ¿Sí? Todo este tipo de pensamiento indagatorio le lleva a uno a una claridad extrema. Las gentes dicen, no, yo es que siempre voy por el mismo sitio, en un completo olvido. Lo que está funcionando no es mío, y además yo soy totalmente ignorante de en qué términos está funcionando. Es exactamente como en el sueño. No sé nunca la escena que se va a ver en el siguiente segundo. Así que, ¿qué hay de mí mismo y mío ahí? ¿Qué entregar entonces? Cuando me dicen la entrega, la bhakti, la adoración. No hay nada mío. ¿Y mí mismo? ¿Qué es mí mismo? Todo el mundo tiene su idea, seguro, pero si la mira con detenimiento, con atención, esa idea se esfuma. Uno no sabe. Muy bien. La que dice Romano de se llama Pramada. Sí. Pero incluso la falta de atención no es mía. En el momento en que uno se hace el más mínimo reproche, él mismo se mete en la red. O la más mínima alabanza. Entonces, claro, también están las alabanzas de autoalabanza. Es que soy, qué maravilla. Ay, cuando te dicen, pero qué buena, no, tú eres maravillosa, o tú eres... Lo que están alabando no es tuyo, ni tú misma. Mí mismo, ¿qué es? Entonces, si tú te dejas llevar por el oído, pues tú misma te ves, en un sentido y en el otro.
No. No, es que está muy claro. Pues eso es lo que importa, que esté claro para todos. Hay tantos. Eso del movimiento. Entre la indefinidad de movimientos posibles que hay a cada instante, ¿por qué este y no este, o este o cualquier otro? Entre todas las posibilidades de respuesta que hay a cada instante mental, ¿por qué siempre esa y no una indefinidad de ellas que hay? Entre ellas el silencio, la mejor. Si fuera mío, pues tendría esa opción, esta. Pero no, funciona como ellos solo, ¿comprendes? A cada instante, porque al instante siguiente, el movimiento que se haya hecho tiene una indefinidad de posibilidades de ser en el siguiente distinto del que es. No sé si me explico bien. Me daría tiempo a uno de todos para elegir. Así que, ¿qué es mío? ¿Y mí mismo qué es? Eso que tienes tanto miedo de perder. Si tienes miedo de perder, es que hay dos. O ganas de ganar. Y también ganas de ganar. Sí, señor. ¿Qué dice José María? Bueno, pues nada. Me hace un poquito de eso y ya.